Creo que vamos a ir empezando, si les parece bien, para tampoco comprometer mucho el tiempo de las personas que han acudido aquí hoy, ¿vale? Y para ello, pues lo primero que voy a hacer un poco es contarles quiénes somos y por supuesto cuál es el objetivo de estar compartiendo tiempo la mañana de hoy. Se acaba de incorporar también Rocío Rodríguez, vamos a admitirla primero. Bueno, seguimos adelante. No obstante, si detectan también mis compañeras, por favor, que hay alguien por aquí que está esperando para ser admitido, me comentan y lo vemos, ¿vale? Perfecto. Bueno, nada, primero que nada decirles que mi nombre es Yamila González Romero, estoy aquí en representación del Departamento de Coordinación Territorial, concretamente de la zona sur de España, de la Fundación Santa María la Real, que como saben, pues es la entidad que ha estado detrás de la gestión de este programa que se ha desarrollado durante los meses últimos en Andalucía. El objetivo de este evento no es otro, al final, pues que compartir sobre todo el por qué estamos poniendo en marcha este tipo de iniciativas, especialmente en Andalucía en este caso, pero en general, cómo profundizará luego nuestra compañera Yolanda, también en otros lugares y de otras maneras, ¿no? Y el objetivo también no es otro que compartir cuáles son las conclusiones que sacamos de haber implementado este proyecto, en particular en el territorio andaluz, en Andalucía, Hogar Corresponsable. Con los resultados que hemos obtenido, esperamos poder haber sensibilizado algo más a la población de las localidades de la Luisiana, en Sevilla y Paterna del Campo, en Huelva especialmente, y también no solo a la población general, sino más concretamente al tejido empresarial, a entidades, administraciones públicas y también pues a otras entidades locales que han contribuido a que el programa se desarrolle y que nombraremos a lo largo de la mañana de hoy. Sabemos que cuando hablamos de sensibilizar, hablamos de un objetivo muy ambicioso porque también llegar a estar en contacto con toda una población desde la óptica que cada persona necesita, desde los lugares en los que cada persona desarrolla su ocio, su aprendizaje, su trabajo, es en ocasiones complicado por múltiples factores, pero bueno, no dudamos que al final cada vez que ponemos en marcha uno de estos proyectos hay una semilla que está germinando, hay personas que están tomando conciencia y que a su vez pues tienen redes de contacto, de formación, de trabajo, que hacen que esa información vaya calando, ¿no? Que vaya desescalando también de alguna manera en cascada en los diferentes entornos que estas personas habitan. Y esa es un poco la idea también, ¿no? De trabajar la corresponsabilidad a través de redes multiagentes que tienen un impacto real en cada territorio. En definitiva, ya no les cuento más, yo creo que el objetivo queda claro con esta intervención y sí que procedo a presentar a quienes van a ser las personas protagonistas de la mañana de hoy aquí también, ¿no? Que por un lado va a ser a continuación mi compañera Yolanda García Seoane con motivo de su rol en esta entidad, que es el de ser responsable de proyectos de mujer en general en lo que viene siendo pues todo el territorio nacional. Nuestra compañera también Adela Campos, que ha sido la técnica responsable de poner en marcha de una manera más directa diferentes acciones en el territorio durante estos meses. También quiero hacer mención a nuestra compañera Sara Bunas, aunque no puede estar hoy aquí, ha sido también un agente clave, una pieza fundamental en la planificación de la intervención durante este tiempo, al igual que nuestras compañeras de comunicación, ¿no? Especialmente Cristina Martín. Y también, ya fuera de la entidad, quiero poner el acento en dos personas que están hoy aquí, como son pues efectivamente Josefina Carrillo, que está conectada desde un momento que doy acceso a alguien más que llega, como les decía, también eso, tener en cuenta que hoy está aquí con nosotras Josefina Carrillo, en representación de la Biblioteca Municipal de Paterna del Campo, que ha sido uno de esos agentes claves que ha contribuido a que pudiéramos difundir nuestro mensaje, nuestro proyecto. Y también, aunque va a ser un poquito difícil que esté, y va a intentar estar por chat, porque para conciliar con el trabajo no ha podido ser de otra manera, queremos agradecer la presencia en la mañana de hoy a Enrique Ares Sánchez, que es propietario de la tienda Enma en Paterna del Campo también, ¿vale? Aunque no podemos contar con su presencia, creo que también es fundamental poner en valor la colaboración que ha habido por parte de las personas que han gestionado la Peña Flamenca de Paterna del Campo, que también nos han dado acceso, de también, pues,
la persona responsable de la otra biblioteca que ha intervenido, también a las empresas que han concedido entrevistas durante este tiempo y por supuesto también a las administraciones públicas, porque sin colaboraciones público-privadas no sería posible también llegar a muchas veces esa población que, como decías, es objetivo clave para que estos proyectos tengan sentido en definitiva, ¿no? Y sin más le doy paso a mi compañera Yolanda, que nos va a contar un poquito por qué nos implicamos en materia de corresponsabilidad y de qué manera también en territorio nacional pues llegamos a algunas conclusiones interviniendo para intentar pues seguir implantando políticas de igualdad que sean cada vez más efectivas desde el ámbito de la empleabilidad. Así que Yolanda, adelante cuando quieras, te concedo la palabra. Y que no sabría. Muchísimas gracias, Yamila, y encantada de poder estar aquí y poner un poco, pues, ampliar esa visión de qué hace Fundación Santa María la Real, en concreto el área de empleo e inclusión social, y por qué ese compromiso con la igualdad, la corresponsabilidad, la conciliación en todo el territorio. Realmente nosotras no solo trabajamos desde la sensibilización y formación, porque también os detallaré algunos otros programas que tenemos, desde esa formación y sensibilización a todos los agentes clave, sino también combinando el empleo con la igualdad, es decir, aprovechando y aunando todo lo que tiene que ver con la búsqueda activa de empleo con conceptos que también están de manera transversal dentro de esa búsqueda, ¿vale? Que es la igualdad, la corresponsabilidad, el tener conciliación, el nuevo mercado laboral, los planes de igualdad, todo lo que relaciona esa búsqueda de empleo. Como programas y como compromiso, pues estamos llevando a cabo, pues ya desde hace bastantes años, incluso desde 2020, que empezamos con el apoyo de Fondo Social Europeo, con Entrena Empleo, que es un programa específico de empleo dirigido a mujeres desempleadas de larga duración cuyo desempleo o esa parte de desempleabilidad o ese motivo sea por motivos de cuidados no remunerados, es decir, por dedicarse al apoyo y al cuidado de las familias y el entorno que las rodea. Además, ese programa ahora mismo actualmente se está realizando no solo en todo territorio nacional con Entrena Empleo Plus, que es el escalado, sino también autonómicamente con Entrena Empleo Madrid. Pero es que además también tenemos otros programas que ya han sido realizados a nivel en Castilla y León, por ejemplo, a nivel autonómico, como PENCIL y ESIL, dirigido a mujeres y mujeres víctimas de violencia de género, como Hogar Corresponsable Castilla y León, también con esos objetivos y esos fines de pues llegar a la población, a agentes claves, no solo a las mujeres, sino ampliar, pues eso, población infantil, tejido empresarial, administraciones públicas y entidades sociales. Y además, en concreto, muy también relacionado con este programa, tenemos Corresponsabilidad, que es un programa de formación también y sensibilización, pero en este caso dirigido a hombres de la Comunidad Autónoma de Madrid entre 18 y 60 años, pero que ampliamos también sus acciones pues, con administración pública, ese tejido empresarial y entidades. Creemos que realmente sí que es necesario seguir aportando valor desde esta perspectiva, en este objetivo, seguir apostando por la inclusión, las familias diversas y sobre todo el facilitar una mejor calidad de vida, tanto laboral como profesional y desarrollo personal, y esto reflejo pues, en todos estos programas. Así que hasta aquí mi intervención, por lo menos espero haber hecho así un mapa y un recorrido de por qué estamos aquí y por qué, y el objetivo y el por qué decidimos traer también este programa que llevaron las compañeras pues a territorio andaluz. Así que un saludo y bueno, y luego si hay que responder alguna pregunta y demás, pues por aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Si les parece, vamos a proceder también a compartir una presentación, ¿vale? Para que también pues podamos ver un poco lo que se ha ido realizando con este soporte. Sí, ahora cuando les avise en pantalla agradecería que alguien me confirmara, ¿vale? Cuando les avise porque estamos en ello. A ver. ¿Pueden ver la presentación en este Se momento ve. bien? Sí, vale, perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación.
Como les decíamos, bueno, el sentido de este evento, más allá de esta introducción, ¿no? Pues era efectivamente compartir un poco qué se ha realizado y qué resultados se han obtenido, además de generar luego un pequeño debate, ¿no? Para poder colaborar. Simplemente recordarles que esto afortunadamente es posible también, como decíamos, porque las administraciones públicas se prestan a colaborar y que en este caso en particular la financiación de este programa viene de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, independientemente de que Fundación Santa María la Real diseñe, gestione e impulse el proyecto. La idea, cuando empezamos a trabajar con la Junta de Andalucía en este programa, era el formar, como decíamos, tanto a profesionales como a personas que tenían empresas, como a personas que eran agentes claves del ámbito social en el territorio, y no centrarnos solo en mujeres, que a veces cuando hablamos inevitablemente de corresponsabilidad y de igualdad, nos vienen a la cabeza mujeres, pero la realidad es que la idea del programa es llegar a familias, como decía Yolanda, mejorar la calidad de vida de todas y todos desde una óptica transversal, ¿no? Y evitar el sesgo también de sexo y de género que a veces está asociado. Perdón porque tenemos aquí algunas personas también que quieren entrar, vamos a ello. Buenos días a las personas que se acaban de incorporar, creo que ya está. Bienvenidas, pues estamos iniciando la presentación. Vale. Lo primero que queremos compartir es pues los principales aprendizajes, ¿no? Y la base de la puesta en marcha de estos programas. Y es que a día de hoy, pues bueno, según los últimos datos de la Unión Europea, como se puede apreciar aquí, las mujeres siguen invirtiendo más horas de cuidados en los hogares, pero también en otros espacios, ¿no? Aunque ahora no vamos a entrar en esa parte más de datos, cuando hablamos de profesiones ligadas al cuidado, seguimos viendo que también hay un alto índice de implicación, en este caso femenina, a la hora de seleccionar ciertos tipos de formaciones, ciertos tipos de carreras profesionales, ¿no? Cierto tipo incluso de puestos de trabajo no cualificados, con lo cual ya no solamente se da esto en el hogar, en las horas de los cuidados en el hogar, sino que también se extiende a los espacios comunes en los que nos relacionamos, ¿no? En el caso de las tareas educativas, además, se aprecia que con menores son 38 horas las que dedican las mujeres frente a 23 que dedican los hombres. No obstante, como decíamos, la idea era ir más allá de mujeres y por ello hemos utilizado diferentes agentes claves en el territorio, en las localidades en particular, como decíamos antes, para las personas que se han incorporado ahora, de la Luisiana, en Sevilla, y de Paterna del Campo, en Huelva. Dirán, uy, pues qué chiquititas, ¿es casualidad esto? No, no es casualidad. También uno de los retos que tenía en este caso la Junta era llegar a localidades más pequeñas, porque parece que a veces inevitablemente focalizamos este tipo de acciones en ciudades más provinciales, en lugares con más población, y también la idea es ir llegando al ámbito rural, a localidades más pequeñas, ¿no? Y también no discriminar de alguna manera ese ámbito a la hora de implementar formaciones u oportunidades de intervención, de formación en centros y demás, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues de una manera transversal, pues de puntillitas hemos intentado entrar en esos agentes, en centros educativos que ahora citaremos, en empresas que concretamente están además en el territorio andaluz también en las localidades pertinentes. Y bueno, Adela luego nos comentará porque incluso en bares hemos estado, ¿no? Es decir, hemos intentado llegar a donde está la gente, a donde hace vida la gente, para intentar que la corresponsabilidad efectivamente no se termine quedando en núcleos muy concretos. En el caso del aula, que hablábamos de los centros educativos a los que nos hemos acercado de puntillitas, hemos podido colaborar con los institutos de educación secundaria, Pablo de Olavide, en la Luisiana, y Campo de Tejada, en Paterna del Campo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos realizado unos talleres presenciales donde la verdad que las alumnas y los alumnos se han implicado muchísimo a la hora de hacer dinámicas con Adela, que ha estado ahí en primera línea de batalla, ¿verdad? Y bueno, pues además de esto también hemos intentado aprovechar
para hablar con los docentes, las docentes, conocer su percepción, su necesidad y adaptar ante todo también nuestra intervención a esa necesidad que ellos detectan. Porque también es importante poner en valor que aunque las entidades sociales que nos dedicamos a la innovación social aportamos nuestro granito de arena, cada vez que nos acercamos a centros educativos vemos la cantidad de iniciativas junto con otros agentes que también se ponen en marcha, ¿no? Entonces, qué mejor que ir de la mano de ellos para poder ajustar también esa intervención que luego se hace con alumnas y con alumnos. El número de jóvenes a los que hemos llegado han sido un total de 78, de los cuales 40 han sido hombres y 37 mujeres. O sea que en este caso hemos alcanzado algunos hombres más. Esto teniendo en cuenta la cifra conjunta de los dos centros. Se acaba de incorporar Enrique Ares. Buenos días, Enrique. Te hemos presentado. Hemos avisado de que ibas a poder estar parcialmente. Bienvenido y gracias por estar aquí. Continuamos. Aquí tenemos a Adela a la derecha, ahí con su sonrisa, aportando valor también de otra manera, ¿no? Y es que además de haber estado conectada con los centros educativos en un formato, digamos, más presencial, también Adela, pues, ha hecho un trabajo exhaustivo para poder a través de webinars sensibilizar de manera particular a entidades sociales del territorio, al tejido empresarial y a las administraciones públicas. Para ello, como les comentaba, se han hecho diferentes webinars diferenciados en contenido para intentar también ajustarnos adentro de la igualdad aquellos conceptos, aquellas ideas clave que aportan más valor a cada uno de estos sectores, siendo conscientes de que aunque hay alguna información transversal que sí que se comparte y se comparte el interés por la misma, también hay unas necesidades claves en la intervención a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos empoderar a las y los profesionales, a la ciudadanía y, como decíamos, también procurar que luego se dé ese desescalado, esa cascada de información y que esas personas puedan hacer llegar esa filosofía a empleadas y empleados, a clientes, a usuarias y usuarios de los programas que atienden, lo cual consideramos que es clave, ¿no? El que ese valor de la corresponsabilidad vaya teniendo ese efecto de desescalada para que realmente ese webinar inicial, esa intervención inicial, tenga un impacto y esa semilla de la calaba nos pueda germinar, ¿no? Más allá de eso, pues, ¿qué más hemos hecho? Pues hemos puesto en marcha un MOOC. Este MOOC o MOOC, ¿no? Es también, de alguna manera, una consecuencia de ese trabajo que comentaba nuestra compañera Yolanda. Y es que hemos puesto también en el último año en marcha varias formaciones online de este tipo que nos han permitido también ir identificando qué funciona para las personas con las que trabajamos, qué necesitan mejorar, en qué información quieren profundizar, ¿no? Y en qué formato quieren recibirla. Porque muchas veces hablamos de conciliación, pero metodológicamente no nos podemos olvidar de que también tenemos que crear metodologías que sea posible conciliar para personas que trabajan en estos sectores, ¿no? Entonces, esta trayectoria nos ha permitido poner en marcha, además de los 4 webinars, un curso online y talleres presenciales con personas adultas que complementaran esta formación online. Como pueden ver, a través del MOOC y los webinars se han alcanzado a 78 mujeres y 12 hombres, lo cual nos da una información relevante también, de la que luego hablaremos, ¿vale? Y también los talleres presenciales, en este caso, han contado con 23 hombres y 18 mujeres. Otra cosita que les queremos también recordar el día de hoy es que vamos a publicar una guía de buenas prácticas que es interesante que vean porque creemos que de verdad es aplicable independientemente del sector en el que estén para en la intervención diaria aplicarlas o por lo menos también para identificar qué información quieren ampliar al respecto. Y la guía va a ser publicada a través de la Junta y de la Fundación Santa María la Real en diferentes canales, por lo que como se han inscrito al Zoom, les haremos llegar una vez sea publicada la información para que la puedan descargar y visualizar sin ningún tipo de problema al email que hayan registrado, ¿vale? Aquí me gustaría también, para no monopolizar yo la mañana de hoy, que ahora mi compañera Adela complementara el trabajo realizado, pero a grandes rasgos sí quiero comentarles que otro de los resultados obtenidos es que hemos podido realizar 9 entrevistas con empresarias y empresarios locales
de la Luisiana y Paterna del campo para encontrar qué iniciativas ayudan hoy por hoy a implementar esa conciliación de la que hablamos. La idea también es un poco que cuando hacemos la guía que se va a publicar y de la que le acabamos de hablar, se pueda promover a través de esas conclusiones que nos han ayudado a sacar cuáles son las ideas más efectivas para poner en marcha en empresas del ámbito rural o en agentes clave del ámbito rural para seguir fomentando esa corresponsabilidad. Adela, si nos quieres comentar un poquito aquí con qué empresas has estado en contacto y alguna conclusión y percepción general que tengas. Perfecto, muchas gracias Yamila por tu presentación. La verdad que este programa ha sido una aventura desde el principio con los institutos, una grata aventura que la he disfrutado bastante. Y en cuanto a las entrevistas a las empresas, realmente cuando se hablan de estos temas por teléfono, por correo electrónico, es muy complicado porque están en la vorágine, se entiende perfectamente, están en la vorágine del trabajo diario y no te pueden prácticamente dedicar tiempo. Es también lo que hemos tenido en los webinars, que han estado conectados en los webinars, en sus trabajos, pero claro, no pueden estar atendiéndonos a nosotros y a la vez a los trabajos. Lo mismo que, que en estos momentos le está pasando a Enrique Ares, que tiene que estar trabajando y claro, podrá estar, pero no está. Entonces, no nos pueden dedicar ese tiempo que a lo mejor nosotros necesitamos, que aunque sea un poquito, pero nos tienen que dedicar ese tiempo. Y además también es muy asombroso porque claro, cuando una persona llega presentando este tipo de proyectos que son novedosos y que hasta ahora no se han empezado a mover y a preocuparse también las administraciones públicas, los fondos sociales europeos, a mover en todos este tipo de programas, y más en localidades rurales, que me ha sorprendido muchísimo, porque realmente parece que en las localidades así más pequeñitas, más de ámbito rural, esto no se cuida, pero sin saberlo ellos lo cuidan, porque son pymes, son pequeñas empresas, son empresas familiares que por necesidad se ven obligados, es que no tienen otra forma de poder coordinarse en los matrimonios, porque la mayoría de todos estos negocios donde he ido a hacer las entrevistas, o son autónomos solos y se las apañan como pueden, que están trabajando, cuanto más horas le echas a un negocio, pues más necesita, y la verdad es que todo esto pues lo van haciendo conforme se les va planteando la situación. Entonces, no es una organización previa. Cuando llego yo preguntándole, ¿cómo te organizas para la conciliación familiar? Y para disfrutar también, que tengas tiempo de disfrutar de tu familia, ahí se paran y dicen que realmente no disfruto de mi familia. Entonces, realmente necesitamos algún tiempo para que nos atiendan, pero tengo que irme, pues como ha comentado antes Yamila, al bar. Y allí están distendidos. Yo llego a hacerle en ese bar la entrevista a la gerente que estaba, que está allí en este bar, y a la vez los clientes pues entran en el debate. Entonces, el taller casi también lo hago individual en esa empresa a los clientes, y entran en ese debate que se obtienen información muy interesante. A la misma vez que esa persona que dirige ese negocio, pues me está facilitando todas estas cuestiones. Por eso os digo que ha sido que todo lo que llevábamos organizado para hacer también estos talleres presenciales y demás, tenemos que ir nosotros al punto donde realmente están esas personas. Y una vez Perdona, Adela, ¿sí? ¿destacarías alguna medida que hayas identificado, alguna manera de organizarse de las empresas que te haya sorprendido cuando has hecho las entrevistas? Sorprenderme, no sorprenderme porque es que no hay otra forma de hacerlo, es organizarse entre los padres de familia, si están trabajando los dos, organizarse, que cuando a lo mejor hay menos trabajo en el negocio, pues entonces son los que se hacen cargo del hogar, o si alguna función concreta tienen como de proveedores o de ir a los almacenes, que a lo mejor tengan que hacer otras funciones, pues la organizan de forma de que puedan estar unos u otros.
otro. Y ya el no va más es que los negocios los tengan en el mismo edificio de su casa y a la vez que están atendiendo el trabajo, pues también están atendiendo la casa. O sea que realmente, y ahí hay muchísimas personas que no discriminan en que seas hombre o mujer. Lo mismo tienen que estar en el negocio que están en la casa, porque no tienen más remedio. Entonces, vemos que sin ellos darse cuenta, esa corresponsabilidad la llevan a cabo, pero no le han dado nombre y no la han identificado. Entonces ha sido muy interesante. Ya os digo, gasolineras, que casi todo el mundo va a reponer el vehículo, pues ahí, a la vez que le he hecho también el pequeño taller, han llegado empresarios y en el mismo momento, pues también he aprovechado para hacerle la entrevista. Cosa Muy que después bien. le he mandado la información, he intentado contactar por correo electrónico, por teléfono, y ya no me podían atender, pero sí me han podido atender en ese inciso que han hecho de ir a reponer o a tomarse un café a un bar. O sea que realmente ha sido muy interesante. Y otro de los negocios, en la tienda de Enrique, tienda Emma, también muy atento como me atendió esa entrevista. Y el gimnasio de Paterna, también me gustaría destacarlo, porque no solamente su gerente con la entrevista en cuanto al negocio, una persona sola, un autónomo, que está todo el día también en el negocio y cuando tiene que salir por alguna cuestión, pues tiran de los familiares o de los abuelos para que se queden con los niños. Al final es lo que nos encontramos. Y todas las personas que estaban allí haciendo ejercicio, también todos los hombres que estaban, se ofrecieron a que le hiciera ese pequeño taller, esa pequeña introducción de información y después mandarle toda la información. La verdad que me he quedado muy sorprendida, pero cuando uno acude a esos lugares donde están en otro vertiente que no están en el trabajo, diríamos, están de una forma más relajada y de ocio, como también pasó en la Peña Flamenca, pues se pueden obtener también mayores resultados. Y, Perfecto. y no es como ellos piensan que los vamos a poner a fregar y a limpiar. No, no es eso, sino simplemente vamos a que tomen conciencia de que los primeros que tienen que cuidarse son los propios hombres. Muchísimas gracias, Adela, por tu aportación. Efectivamente, creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, ¿no? A la hora de intentar hacer entrevistas a empresas o a la hora de sensibilizar ha sido ese que matiza Adela, ¿no? Y es que muchas veces generamos estos proyectos de intervención que aunque bien estén pensados para esas personas, pues no calan en la agenda de esas personas y hasta que no vas a los espacios informales con los que se identifican y donde pueden sentirse distendidos para hablar de temas más personales, como puede ser cómo se organizan para tener una calidad de vida familiar, no das con ellos o no te dedican el tiempo que necesitas porque desafortunadamente no pueden, ¿no? Entonces creo que también esto es una invitación a reflexionar a un nivel más pedagógico, a un nivel más de planificación, para seguir haciendo programas que no solo faciliten la información en la que hay que sensibilizar, sino que llegue por las vías por las que tiene que llegar, que en ocasiones es difícil reflejar, también hay un reto ahí, ¿no? Cuando somos agentes clave, que organizamos talleres, acciones culturales, a Josefina le pasará en la Biblia también seguramente, ¿no? Que quiere escalar en la familia, pero claro, es que de repente también la familia tiene una realidad espaciotemporal que parece que como no les lleves a lo mejor pues a la plaza del pueblo los títeres en un momento dado para hacer una historia infantil en un horario de no trabajar, ¿no? En un horario que no sea laboral, no calamos tampoco culturalmente en las personas. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes que luego también matizaremos tiene que ver con esto, con no solo dar la información que la gente necesita, sino estar en los espacios adecuados y en los horarios adecuados para poder darla, ¿no? De ahí que también pues nos llevemos algunos aprendizajes. A ver, perdón, vamos a darle acceso a Manuel Calderón. Bienvenido, Manuel. Nos van llegando personas poco a poco. Otro ejemplo de que la conciliación también pues muchas veces viene en cascada. Entonces, un poco por recapitular los aprendizajes que nos llevamos de esa intervención online en webinars, a través del curso online desarrollado, a través de los talleres realizados en bibliotecas, en la Peña Flamenca, en los centros educativos, pues podríamos decir que son los siguientes. El primero, que generar espacios de seguridad con hombres sigue siendo un reto, porque generalmente cuando hablamos de conciliación o hablamos de igualdad,
muchas veces también, pues por diferentes motivos, se puede levantar también alguna ampolla, alguna percepción equivocada de que, como bien decía Adela, pues oye, a lo mejor alguien me viene a dar un taller ahora que habla de tareas del hogar concretamente. No, hablamos de autocuidado, porque la corresponsabilidad empieza por la responsabilidad del sentirse bien con uno mismo, del tomar conciencia, porque a veces tenemos unos roles adquiridos, porque me dedico incluso a un trabajo o a otro, por qué me organizo la agenda de una manera o de otra, y de si yo estoy bien con eso, de si eso tiene un impacto en mi calidad de vida, en la calidad de vida que tengo con mis relaciones personales, tanto en casa como sociales, si habito todos los espacios que quiero habitar, porque a veces el reto no es solo ocupar un espacio, sino sentirme visible, aceptada, aceptado dentro de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando ponemos en marcha estos proyectos, también algunos hombres nos manifiestan que en un momento dado pues a lo mejor han querido estar formando parte de entidades como un AMPA y se han sentido en un momento dado un agente un poco extraño o invasor en un primer momento al llegar a una asociación de madres y padres escolar, ¿no? Porque sienten que es un espacio que habitualmente está habitado y gestionado mayoritariamente por mujeres y que esa entrada ha podido cerrar al principio, ¿no? Entonces creo que al final generar espacios seguros donde tanto mujeres como hombres puedan sacar esta percepción y estas necesidades es fundamental. El que todos estemos hablando al final desde la armonía, la escucha activa, ¿no? La igualdad a la hora de exponer una inseguridad, una inquietud, una duda, un sentir, ¿no? Incluso yendo a esa parte más emocional, es fundamental y creo que es uno de los mayores y mejores aprendizajes que estamos haciendo a la hora de intervenir con mujeres y con hombres, ¿no? En diferentes ámbitos. El siguiente aprendizaje ha sido el que decíamos, la conciliación y aún más, como decía Adela, en pequeños negocios. Porque mujeres y hombres que emprenden son mujeres y hombres que tiran para adelante con todo, ¿no? Hablando mal y pronto, que tiran para adelante con la gestión económica del negocio, con los proveedores, con el cuidado y mantenimiento del espacio. Cuando tienen, si se lo pueden permitir algún empleado, alguna empleada, son recursos humanos, son la persona que diseña el plan de conciliación, son la persona que diseña absolutamente todo y que lo ejecuta. Entonces también es importante tener en cuenta que conciliar es complicado y especialmente cuando hablamos de estos negocios donde lo somos todos. También es importante el entender que la colaboración con el profesorado y centros educativos es vital. No solo porque tengan acceso a probablemente el altavoz más grande y eficaz que educa en sociedad, sino porque tienen una planificación que también está regida por, pues a nivel legislativo, a nivel de consejerías de educación, de diputaciones, de ayuntamientos, ¿no? Que va más allá del propio interés del docente. Muchas veces la docente o el docente tiene un interés muy real en poder contar con los agentes clave de la localidad o con agentes clave como Fundación Santa María la Real, pero es importante hablar con ellos muchos meses antes para que puedan tener a vista de pájaro una visión real de dónde encaja la formación en conciliación colaborando con agentes comunitarios, ¿no? Y esto es otro gran aprendizaje, porque muchas veces no basta con querer, sino que hay que poder. También cuando hablamos de aprendizaje, es inevitable recordar que la corresponsabilidad no se queda en el hogar, que como decíamos, la corresponsabilidad está en mi puesto de trabajo, está en el parque al que llevo a mi niña, a mi niño a jugar por la tarde cuando charlo y me tomo un café con otro paisano, otra paisana, está en la Biblia, ¿no? Está también ahí, está en los teatros, están las propuestas culturales que hacemos y de las que nos sentimos partícipes, ¿no? También porque muchas veces hay una oferta cultural que igual ni se ocupa, que igual ni se habita, porque a lo mejor tampoco sentimos que haya una afinidad con la temática que trata. Entonces también es importante que como redes multiagentes recordemos el poder que tenemos, no solo al poner en marcha iniciativas, sino que incluso en una peña flamenca, cuando generamos una actividad de ocio, cuando hacemos pues además una caminata, cuando hacemos también pues a lo mejor un picnic, una paella en comuna, una fiesta del pueblo, siempre hay espacios para tratar estos temas o para tratar otros sin perder de vista que mujeres y hombres de la comunidad tengan un espacio en ese ámbito sintiéndose igual de cómodas y de cómodos, ¿no? Entonces también es fundamental poner en valor las redes multiagentes, no solo como asociaciones, como bibliotecas, como teatros, como ayuntamientos, sino también incluso como generadores de espacios informales como puede ser una asociación de vecinos. Que recordemos el poder que tenemos todas y todos para poder llevar a cabo esto. Y dicho esto, sin más, nos gustaría también dar paso
a la mesa de experiencias, donde yo ya por fin dejo de hablar, ¿vale? Y procedo a darle la palabra a las personas que realmente pues han estado formando parte de esto y tienen mucho que aportar. Lo vamos a hacer a través de algunas preguntas, así que en este momento voy a dejar de compartir, si les parece, pantalla para verles también a todas y a todos las caras, si la quieren mostrar, porque aunque voy a lanzar, por supuesto, algunas preguntas más dirigidas a las personas que han tenido que ver con el desarrollo del programa, me gustaría invitarles a todas y a todos a sentirse partícipes, de hacer aportaciones, de cómo viven desde el rol que desempeñan también esto y pues qué ideas se les ocurren que a lo mejor también incluso pueden seguir ayudando a mejorar la visión de corresponsabilidad y la efectividad que tienen las propuestas que llevamos a cabo, ¿no? Así que voy a lanzar preguntas. Ya han dejado de ver pantalla, ¿verdad? Ya me ven a mí, nos ven a todas y a todos. ¿Alguien me confirma por ahí? Sí, sí, ya has dejado de compartir. Ya nos vemos perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Pues la primera pregunta se la voy a lanzar a la propia compañera Adela, que ha estado en centros, ya que desafortunadamente no hemos podido tener aquí a los docentes y a las docentes, pero si hay alguien que se dedique a la docencia o de alguna manera lo haga, aunque sea desde un punto de vista informal, me encantaría que también luego complementara, ¿no?, las ideas que puedan salir en la exposición de Adela. Y la pregunta para Adela es, ¿cómo ha sido la vivencia de los talleres con jóvenes en ambos institutos? Cuéntanos, Adela. Muchas gracias. Pues la verdad que lo primero que quiero es dar las gracias a las personas de las organizaciones de los dos centros de Paterna del Campo y de la Luisiana, porque realmente sin su colaboración y el profesorado no hubiera podido salir adelante. Ahora mismo están en una etapa de terminar el curso y claro, tenían claustros y demás y por eso se han disculpado y no pueden estar aquí con nosotros. Pero de verdad agradecerle a Vicente, a Isabel de la Luisiana y a Macarena de Paterna del Campo la organización. Porque os comento la organización, lo han establecido como si fuese una clase más. Entonces han venido y después se han marchado contentos porque han visto una clase más, pero que la han disfrutado y la han vivido los estudiantes. Entonces la verdad que la técnica ha sido bastante buena. Yo me he llevado una experiencia genial. Los alumnos lo han tratado desde el respeto, desde la comunicación, tanto entre ellos mismos como hacia mi persona. Lo han disfrutado. Hemos montado talleres enfocados sobre todo en el cuidado y ha sido muy sorprendente darse cuenta que les costaba identificar esos cuidados, cómo cuidaban, pues los cuidaban a ellos mismos. En un taller una de las dinámicas era cómo te cuidan los demás, qué cuidados te hacen. Y les costaba identificar que desde que se levantan de la cama, pues ya tienen o la ropa para vestirse, o tienen el desayuno en algunos casos, en otros casos que ellos se preparaban el desayuno, pues tienen esa comida en el frigorífico para prepararse ese desayuno, pues les costaba identificarlo. Y cuando se dan cuenta que realmente son cuestiones que además es un regalo que se lo dan, ya no por obligación, sino un regalo de tiempo. Y no es que ellos se lo encuentren porque se lo merecen y ya está, y se lo tienen que dar, y es una obligación. Entonces, el poder llegar y que ellos se dieran cuenta de que realmente eso es un tiempo que les dedican y que les regalan sus familiares, y agradecerlo, yo la verdad que ha sido una experiencia, ya os digo, estupenda. Después también os trasladaré lo que nos ha comentado una de las docentes, que después cuando habló con los alumnos vio su percepción. Y de hecho, ya os digo, una experiencia muy buena, muy buena. Para mí fue un reto porque era la primera vez que yo me intervenía con estudiantes y además en este programa. Yo he estado siempre en programas de empleo y lo he visto desde la otra parte. Desde la parte de atender a mujeres y a hombres que han dejado su vida profesional por atender a su familia y que después cuando ya esta atención a la familia se le ha terminado, pues le cuesta entrar otra vez en el empleo. Entonces, he visto esa vertiente y ahora he visto con este programa pues la parte contraria de esa juventud que vea todo el tiempo, todo el cariño y todo el amor que le dedican las personas que se hacen cargo de ellos.
incluso con las mascotas. Me ha resultado también muy interesante después los resultados últimos, los comentarios de los propios, de los estudiantes, cuando les dedican más tiempo a las mascotas, a estar con sus abuelos, a cuidar de sus abuelos, a las tareas, al hogar. Entonces, la verdad es que la experiencia, genial. Es que realmente no sé qué trasladar, lo he disfrutado. Quiero decir que lo he disfrutado con los institutos. Y, o sea, ¿qué más? Es que ahora mismo, pues, los profesores, sí, los profesores han intervenido muy activamente y yo creo que también les ha hecho un poco de clic. Que después no hayan podido venir a los webinars y no han podido venir a los demás por las tareas y por todo lo que llevan en el trabajo. Pero deciros que la experiencia ha sido genial. Y yo creo que esa chispa y esa semillita que comentaba antes Yolanda y Yamila se está difundiendo con los talleres. Muchísimas gracias, Adela. Nos comentaba por aquí Ruth Parmo, Adela, que si se han dado cuenta de eso, refiriéndose a los cuidados, pues que ya es un gran logro. Y efectivamente, ¿no? Porque es verdad que a veces también es tan sencillo, como decíamos, está todo inventado. Vamos a inventar la rueda, no vamos a descubrir la pólvora, pero a veces tener esa toma de conciencia de lo ya inventado es casi el mayor de los retos, ¿no? Porque damos por hecho tantas cosas desde que nos levantamos, las tenemos tan automatizadas que no somos conscientes de cómo nos cuidan, de cómo cuidamos y de cómo podemos cuidar, ¿no? Y a veces el cambio empieza también ahí, efectivamente, cuando yo a una compañera, a un compañero de clase, le identifico una conducta un día un poco diferente a la media, porque está preocupada, preocupado por algo, y de repente me planteo que también el cuidado tiene que ver con la asertividad, con el espacio seguro para hablar de inteligencia emocional, con en qué te puedo ayudar para descargar un poco también la carga que a lo mejor tienes hoy con algunas responsabilidades, con cómo me puedes ayudar tú a mí, porque también nos encontramos muchas veces en estos talleres con la dificultad para pedir ayuda, ¿no? Porque a veces el pedir ayuda es asumir que fracaso en mi rol, ya no solo de género, sino mi rol por edad, mi rol en el aula, ¿no? Si yo tengo un rol de ser la lista o el listo, ¿no? El mal llamado o la mal llamada, empollón de la clase, por ejemplo, al final asumo que tengo que ser siempre como digamos, un reclamo intelectual en el aula, ¿no? Tengo que ser el que sabe, el que gestiona, el que coordina, el delegado a ser posible, ¿no? Y a veces es una trampa esto porque también me olvido de que puedo necesitar cuidado, de que puedo necesitar ayuda, de que no todos los días tengo que ser yo el faro que alumbra en el aula, ¿no? Entonces también la corresponsabilidad es identificarnos, aceptarnos vulnerables y entender que sea mujer, sea hombre, en definitiva tenga 11 años, tenga 17, tengo la necesidad y no pasa nada por ponerla en valor de pedir ayuda y de necesitarla en ocasiones. Y que es maravilloso dejarse ayudar y ayudar al otro también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el trabajo que ha hecho Adela en ese sentido también ha aportado muchísimo valor, ¿no? Porque el poder identificar en mis diferentes espacios, en los espacios que ocupo y habito, como decíamos, cuándo soy ayudado, cuándo puedo ayudar y por qué aporto valor ayudando y cuándo necesito ayuda, es un ejercicio maravilloso por el que empezar para ver el reparto de tareas también en general en la vida desde otra óptica, ¿no? Que no es el dar por hecho, sino el ser corresponsable. En esta línea también, pues lanzo ya la siguiente pregunta, que va enfocada, en este caso, al propietario de la tienda Enma, que presentábamos al inicio y que se ha podido conectar, Enrique Ares. Si Enrique no puede dar respuesta, no obstante, por el chat te agradeceríamos que lo hicieras. Si por el chat tampoco, pues no pasa nada, ¿vale? La abrimos a debate. Y la pregunta no es otra que por qué es importante que las empresas implementen en la medida de lo posible medidas a favor de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Lanzo la pregunta por ahí. No sé si a lo mejor Enrique no puede contestar ahora. ¿Hay alguien también que quiera en este debate abierto o aportar su percepción de por qué es importante como empresario, como empresaria también, de alguna manera poner en marcha estas medidas, estas iniciativas, estos espacios seguros? Hombre, como, no como empresaria, pero sí creo que, y por lo que llevo percibiendo en todos los programas, sí que es verdad que tener estos espacios seguros a nivel empresarial incluso no solo garantiza la retención del talento, la satisfacción personal y laboral y tener unas condiciones
laborales más justas y adecuadas a la realidad de las familias también. Es decir, cada vez tenemos más necesidades, se ve ahora. Puedo traerlo aquí ya como las noticias que siempre saltan con el fin del periodo escolar. Siempre es conciliación, campamentos de verano, las diferencias entre familias, porque las que pueden llevarlas al campamento, la oferta para poder conciliar, incluso ahora hay debates entre si las vacaciones son para cuidar o para descansar. Es decir, porque a veces esos periodos vacacionales, esos permisos de trabajo, pueden ir en función de los cuidados, dependiendo de cada familia, porque como digo, son muy diversos. Entonces yo creo que traer ese diálogo a las empresas, el poder conocer las necesidades, sea grande o pequeña, porque como autónomo o pequeña o pyme puedes tener unas necesidades además muy fuertes, laborales y personales, porque las vidas además también van cambiando y hoy no cuidas, pero mañana sí, o la situación personal, la situación profesional. Entonces, el sentarse, reflexionar, abrir el diálogo y el debate, el que a nivel público también y de políticas públicas y de empleo se tenga en cuenta, el poder en empresas más grandes pues ser conscientes de esas diversidades y necesidades y el planificar bien, existen los planes de igualdad, pues el planificar bien dentro de esos planes de igualdad la conciliación, siendo conscientes de la corresponsabilidad y creo que facilitaría mucho pues nuestro día a día, el desarrollo personal y profesional y sobre todo las relaciones laborales, o sea, las relaciones entre equipos de trabajo y, como decía al principio, retención del talento, más facilidad a la hora de cubrir plazas vacantes, es un plus para una empresa poder poner en valor o poder decir que es una empresa pues, corresponsable o que tienen un plan de conciliación cuidado o que cuidan a las personas que trabajan ahí. Entonces creo que para todo es un ganar. Es decir, en esta parte es un ganar. Muchas gracias, Yolanda. No sé si alguien más por aquí quiere aportar alguna idea que tanto como empleada, empleado, como empresaria, empresario percibe. Nos dice Rebeca que totalmente de acuerdo con Yolanda, que es importante que las empresas implementen medidas de conciliación, que es una realidad y que es necesario reconocerla y todos ganamos con esto. Efectivamente, gracias, Rebeca. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación por chat o quitar el micro y comentar algo? No, bueno, nada, simplemente reafirmarme en lo que dice Yolanda y agradecer la aportación. Efectivamente, cuando hemos hecho entrevistas a empresas, tanto en este territorio como en otros, y cuando hemos investigado un poco cuáles son las medidas de conciliación que más ponen valor la gente, muchas veces tienen que ver sobre todo con momentos de crisis, con momentos puntuales, ¿no? Por un lado, que, por ejemplo, el teletrabajo sea un reclamo cada vez más común, no es casualidad. Hay personas que entienden que no pueden teletrabajar todos los días por el tipo de trabajo que hacen, pero que si a veces, aunque sea la carga administrativa, las llamadas a proveedores o alguna parte se puede llevar al ámbito de la teletransformación, en definitiva, lo agradecen, porque muchas veces cuando tenemos problemas de cuidados, como puede ser llevar a un médico, a una hija, a un hijo, a un familiar, a un padre, a una madre, en definitiva nos podemos ver, como decía Yolanda, en múltiples situaciones de cuidado, ¿no? No solamente la de la paternidad o la maternidad, que cuando hablamos de conciliación a veces parece que solo hablamos de un formato familiar, pero aquí entran familias monoparentales también, entran pues personas que llevan una vida de carácter individualizado pero tienen cargas familiares de otro tipo, ¿no? Que la conciliación sí que es verdad que hay que ponerse unas gafas más amplias para verla en este sentido. Entonces sí que es verdad que es interesante cómo las personas reclaman el tener al menos algunos espacios de teletrabajo para poder dar respuesta a estas carencias en ocasiones. También el tema de los bonos, muchas veces bonos que faciliten o el poder comer cerca de un empleo, incluso pues un acuerdo a veces con el bar del pueblo para llegar a un menú más razonable me puede facilitar a mí también muchas veces, ¿no? Perdón que damos acceso a Manuel Calderón, el tener en un momento dado acceso pues a una comida más económica en un sitio cercano a donde trabajo me facilita cuando tengo un turno partido en un momento, en un día dado a veces también, el poder conciliar de otra manera porque no tengo que estar encargándome de la gestión a lo mejor de esa comida. Y en otras ocasiones incluso nos hemos encontrado con empresas que durante el verano ponen en marcha alguna actividad para niños y niñas
organizada para que sus madres y padres puedan en un momento dado, en una jornada a lo mejor más larga, trabajar y los hijos en ese momento tengan pues esa actividad que ella gestiona el cuidado que a lo mejor en ese momento no puede hacer un familiar de familia extensa. Entonces la verdad es que creo que las iniciativas son múltiples, la guía habla de esto, la guía que vamos a publicar pone en valor cuáles son las alternativas que nos han dicho que son más eficientes para las empresas y también para las personas que las reciben, y entendemos que cuando a veces no se pueden hacer porque nos faltan políticas públicas que económicamente apoyen desde una óptica, digamos, más económica, más de impulsar ayudas o organizar estas excursiones, sigue habiendo cosas que se pueden hacer para llevar a cabo una gestión más saludable, en definitiva, para todas y todos, ¿no? Dicho esto, procedo a lanzar la siguiente pregunta, que en este caso pues va a ir dirigida a Josefina, y es cómo podemos potenciar unos cuidados corresponsables desde espacios culturales como son, por ejemplo, las bibliotecas. Nos encantaría escuchar tu experiencia, si estás por ahí. Ahora. Sí, bueno, aquí en la biblioteca veo, lo habitual es que sean las madres las que traen a los menores para llevarse libros o a las actividades que organicemos. Entonces, en la biblioteca pues haría falta mm, incentivar que fuesen los padres los que acompañaran a los niños a esas actividades, en vez de las madres, porque yo me pregunto por qué el padre es quien lleva a los niños al fútbol y la madre los trae a la biblioteca. Entonces, no sé, podríamos hacer algo para que los padres se animaran a acompañar a sus niños y niñas a la biblioteca. Ahí ya habría un cambio de rol, una mayor visibilización de la figura paterna y a lo mejor se conseguiría algo. Muchas gracias, Josefina. ¿Nos puedes hablar de si hay también, aparte de la reserva de libros, en algún caso, alguna otra iniciativa que se lleva a cabo, como un cuentacuentos, alguna otra actividad cultural en la que sea una participación distinta a la que percibes? Pues no, cuando se hace cuentacuentos, igual son las madres, parece como que eso los padres no es para ellos. Y si Ujú, algún padre deja a los niños y se va al bar, lo siento, pero es la pura realidad. Entonces, ujú. concienciar sobre que los padres acompañen también a los niños y niñas en esas actividades culturales, recreativas, que no son de deporte, pues también me Ujú. parece una idea interesante. Sin duda. Muchas gracias, Josefina. No sé si hay algo más que quieras comentar, a lo No, mejor. no, Vale, perfecto. Pues muchas gracias también por tu colaboración para hacer posible que el taller llegara a más personas en la localidad, porque ha sido fundamental, ¿no? Y esto que dice Josefina me parece muy interesante, porque es verdad que volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Está claro que habrá efectivamente personas que sea por una cuestión de roles que hemos asumido, que pues muchas veces los hombres estamos más ligados a un ocio más deportivo, más de otro tipo, y las mujeres a uno más de cuidado, más cultural, más artístico incluso, ¿no? La danza, la pintura, parece que son hobbies, que son espacios que históricamente tienen como una conexión mayor con una sensibilidad femenina mal llamada, cuando no es así en realidad y no tiene por qué serlo. Pero igual también creo que a lo mejor inconscientemente en ocasiones los hombres cuando llegan a un espacio tan feminizado se pueden sentir fuera de lugar. Igual que yo a lo mejor llego de repente a pues un bar que está lleno de hombres viendo un partido de fútbol y animando, y aunque vaya y esté cómoda porque me da igual y si quiero disfrutar del fútbol lo voy a hacer, probablemente no me siento en un espacio tan distendido, tan cómodo, tan familiar como me siento a lo mejor cuando voy a ese teatro a ver un monólogo, ¿no? Entonces creo que es una realidad también que es importante que a nivel individual, a pesar de estas iniciativas, cuando llegamos a ese lugar en el que nos remueve un poco algo, en el que estamos incómodas y no tenemos claro si pertenecemos a eso, ¿no? Nos planteemos, uy, ¿y por qué? ¿Quiero habitarlo? Pues lo habito, ¿no? Y por aquí empiezo yo y ya empezar luego otra persona que me acompañará en el camino y poco a poco pues iremos cambiando la manera de intervenir, ¿no? En diferentes espacios que habitamos. Así que muchas gracias por comentar esto y nada, animar a todos los hombres y mujeres de Andalucía a ir a los cuentacuentos y a reservar libros y a leerlos, por favor, que además es una actividad maravillosa y súper distendida.
Dicho esto, voy a ir con la siguiente pregunta que tenemos por aquí también, que en este caso iba para, bueno, en este caso no ha podido presentarse finalmente la persona responsable de la Peña Flamenca, y la pregunta hablaba, aunque era para ella, de algo que creo que podemos abordar todas y todos los que estamos aquí, y me encantaría leerles por chat, porque de verdad que egoístamente quiero aprender tanto o más de ustedes que lo que puedan aprender de las conclusiones del programa. La pregunta la lanzo para todas, por tanto, es desde un espacio de ocio para disfrutar y compartir, ¿qué se llevan de los talleres, de la participación en los talleres que hay en la localidad? Es decir, desde un espacio de ocio en el que disfrutan, comparten, ¿vale? Ya no tanto solo culturalmente, sino en general. Puede ser un partido de fútbol, puede ser cualquier cosa, puede ser un baile, puede ser un concierto, ¿no? ¿Qué sienten que se llevan, ¿no? De la participación comunitaria en estos casos. Como en este caso no tenemos a nadie que estuviese en el taller, porque a mí me hubiese encantado también saber cómo se hubiesen quedado, porque el planteamiento del taller en la Peña Flamenca se hizo una hora antes de cuando tenían ellos la clase de flamenco. Entonces, a mí me hubiese encantado ver cómo se habían quedado después de hacer esa clase de flamenco, después de haber compartido lo que compartimos, porque también comentar y destacar los rangos de edad, que realmente tanto en la juventud como ya en personas más mayores, ahí podemos llegar más directamente que con personas que están en su edad activa, que están con el trabajo y no nos pueden dedicar ese pequeño espacio de tiempo. Pero estos señores, que ya la mayoría pasaban los 70 años, que tienen ese espacio distendido para reunirse para esas clases de flamenco, que primero me acogieron a mí y compartimos tantas cosas, que en distintas situaciones familiares, que alguno había que era viudo, que ya se hacía cargo de todo. Compartimos esas cuestiones de que otros reconocían que en su día a día tenían que haber ayudado más y que ahora que tampoco se sentían un poco incómodos. Entonces, todas esas cosas que compartimos, o incluso aquellos que hacían todas sus tareas en el hogar, pero que a lo mejor les daba cosas de salir a atender o de limpiar la puerta de la calle, por lo que pudieran decir los demás. Entonces, el haberse abierto, el haber compartido todas esas experiencias y después ir a una clase de flamenco a cantar, que eso es arte. Y cómo se habían sentido después de ese taller, yo creo que seguramente habría una diferencia de cómo lo hacían habitualmente. Entonces, me hubiese encantado tener aquí a alguien de los que estuvieron en ese taller y haber compartido. Yo desde mi parte, darle las gracias a todos y decirles que también fue una experiencia fantástica de las aportaciones, de cómo se abrieron, cómo compartieron y cómo también se encendió ahí esa chispa. Y algo que también me gustaría hacer inciso es que esas edades también son fantásticas porque son abuelos y cuidan de niños. Entonces, si de esos niños ya desde la más tierna infancia ellos perciben esa corresponsabilidad que si no la llevaron en su día por las situaciones o ahora se dan cuenta y la pueden trasladar a sus nietos, pues genial. Entonces, eso también me ha gustado hacer esa observación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la intervención, Adela. No sé si alguien más quiere aportar también alguna idea en este sentido. Bueno, quedamos pendientes del chat por si alguien quiere participar por el chat. Toda opinión enriquece. Gracias, Adela, y qué importante matizar esto, ¿no? También, ¿no? El rol de los abuelos, que aunque en un momento dado a lo mejor no pudieron transferir a sus hijos esa idea, ¿no? Esa ruptura con cánones antiguos, lo pueden hacer, sin embargo, hoy con sus nietos, ¿no? Que no nos olvidamos también del poder que tiene la educación informal en casa, ¿no? Por otra parte, por aquí decía, precioso y concreto, Adela, también, para que lo sepas en el chat, ¿vale? Ruth, que también ha escrito por aquí. Muchas gracias por la aportación, Adela, y eso que comentas además me parece súper tierno, ¿no? De cuando alguien de repente, a lo mejor, pues por un tema de viudedad, tiene que hacerse cargo de tareas con las que no se siente identificado, identificada hasta la fecha y se siente fuera de lugar, ¿no? Porque esto también es un poco como el nido vacío, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues un matrimonio se ha dedicado toda su vida tradicionalmente al cuidado de sus hijos, crecen, se independizan, hacen una vida a veces incluso fuera del pueblo rural y de repente me veo
frente al espejo y digo quién soy, cuál es mi identidad, qué me gustaba hacer a mí y de qué me ocupaba yo, cómo me ocupaba de mí misma, ¿no? Entonces creo que también lo que comentas, Adela, es una manera de reencontrarse con las necesidades personales y de empoderarse incluso, ¿no? El perder la vergüenza y el habitar nuevas tareas que antes no habitábamos. Y ya para terminar y para ir cerrando, lanzo una última pregunta que me gustaría también pues contar con la intervención de personas también, por ejemplo, como Josefina, como Enrique, o personas que vivan o de alguna manera pues estén conectadas con el ámbito rural, y es qué retos nos encontramos particularmente, qué retos creen al menos que nos encontramos particularmente en lugares más rurales para hacer llegar esta filosofía, ¿no? Estos planes de conciliación, esta toma de conciencia de la equidad en el reparto de tareas, en la ocupación de espacios. Me gustaría saber si identifican que en el ámbito rural hay alguna dificultad añadida o diferente a la de ciudades provinciales. A ver si aunque sea por el chat, por escrito. Verá, voy a comentarte mi opinión. Yo creo que en el mundo rural es todo más difícil porque los roles tradicionales están más todavía más presentes en la vida, aún en estos tiempos. Entonces, cuesta concienciar sobre esa corresponsabilidad puesta tanto a mujeres como a hombres, que no se trata solamente de que un hombre eluda su responsabilidad, sino que es que las mismas mujeres actúan mm, asumiendo un rol también, ¿no? Que tradicional. Entonces, eso es difícil. Después tenemos que tener en cuenta que la población en el mundo rural mm, son personas muy mayores, hay pocos jóvenes y también hay pocos niños y niñas. Entonces, eh, nos tenemos que dirigir más a los mayores, que son la población mayoritaria, y a lo mejor a través de ellos podemos conseguir concienciar y educar un poquito en esta corresponsabilidad que tenemos como objetivo. Muchísimas gracias, Josefina. Justo te apoya también con el comentario de Ruth Palmo, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que comentas de que la población del ámbito rural está más envejecida y que efectivamente también nos comenta Ruth, se resisten más al cambio, ¿no? Porque llevan toda la vida haciendo las cosas de una manera y cuesta menos seguir con la inercia que el esfuerzo del cambio. Y efectivamente el cambio es incómodo en ocasiones, ¿no? Necesario pero incómodo. Así que de acuerdo con ambas, ¿no? Hay una gran importancia en igual enfocar incluso cada vez más también metodológicamente estas acciones a los espacios y discursos que calan en personas de mayor edad, ¿no? Veo por aquí que ha levantado la mano también alguien. A ver si identifico quién, porque no me sale ahora. Era yo. Ah, vale, Yolanda, sí, Dino. Nada. Sí, yo quería añadir que muy de acuerdo con Josefina y con lo que comentaba Ruth, pero también creo que una parte fundamental desde los programas también que pasa en el ámbito rural es que muchas veces no somos de la propia localidad o municipio, y esa confianza o generar esa confianza en los espacios cuesta. Es decir, llega alguien, una persona, una profesional que no conocen a hablarles o a abrir espacios sin generar esa relación de confianza. Por eso quizás, como comentaba Adela, el ir a la gasolinera, al bar, son ambientes más distendidos que a lo mejor puedes ir generando una pequeñita relación de confianza. Entonces creo que para la ruralidad sí que es a veces necesaria esa inversión en los territorios, estar en el territorio, que te conozcan un poco en el territorio, por lo menos a la entidad que representas, que les genere esa confianza. Entonces creo que unido a eso añadiría esta pata, que es la de que te conozcan, que les generes confianza y que confíen en asistir a esas actividades que les planteas. A lo mejor Josefina tiene mayor poder de convocatoria que yo si voy a Paterna, que yo allí digo, pues voy a hacer esto, pues a lo mejor necesitaría Josefina. Entonces, creo que esa es otra clave y fundamental, y un aprendizaje para aquellas personas y profesionales que quieran invertir en territorio rural. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu aportación. Aprovecho para también comentar las aportaciones que tenemos en el chat. Por un lado, Iván Villa nos comenta que buenos días y enhorabuena por el proyecto. Gracias, Iván, por la enhorabuena. Y que gracias por compartir las experiencias de los diferentes talleres, que sin duda al abrir debate de los cuidados en entornos masculinizados es de vital importancia. No saben cuánto nos alegra también que
que pues hombres se sientan identificados, ¿no? con el mensaje y con el debate. Así que gracias, Iván, porque creemos que de verdad es clave. También en esa línea, Juan Carlos Ruiz Ruano nos deja una aportación, nos dice que es muy interesante todo lo que se viene planteando en la jornada con motivo de la corresponsabilidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me alegra que también lo recibas de esta manera. Lorena Carrera Pérez nos dice que ojalá más formaciones de este tipo. Ojalá, Lorena, de verdad que sí, que está siendo muy interesante y que muchas gracias. Y Rebeca nos comenta también que pensaba que igual en entornos rurales estarían más presentes los cuidados comunitarios y vecinales que en las ciudades con muchos habitantes, y que eso puede facilitar el reparto de cuidados en algunos momentos del día. Y que no solo los cuidados se limitan a las personas que conviven en el mismo hogar. Que lanza la pregunta porque ella no vive en un entorno rural y que quizá sea solo una idea preconcebida y no sea tan real en la práctica. Pues Rebeca, te lo agradezco. Me encanta cuando la gente se implica de esta manera y pone sobre la mesa esto. Contesta Ruth que en el ámbito rural los roles están más definidos tal vez, pero que también es cierto que la responsabilidad vecinal es muy fuerte y los hombres y mujeres ayudan según el rol. Pues efectivamente, siguiendo lo que comenta Ruth, nos llevamos muchas sorpresas. Yo, como les decía antes, siempre digo que soy muy egoísta porque intento aprender el triple de lo que podamos enseñar cuando vamos con un proyecto, porque muchas veces pensamos que llevamos el conocimiento y lo que tenemos que hacer es traérnoslo, ¿no? Creo que es un camino de ida y de venida. En el entorno rural, tanto en Andalucía como en Extremadura, como en el norte de España, también en Canarias, ¿no? Nos encontramos con una casuística, y es que efectivamente lo de dejar la puerta abierta, que el vecino pues te compruebe la cocinilla, que cuando va a comprar el pan o la fruta te la traiga, está como mucho más instaurado, ¿no? Ese tipo de colaboración comunitaria efectivamente pues es más efectiva, como que no hemos perdido tanto la esencia como sociedad colaborativa, pero sí que es verdad que también hay un anclaje a veces mucho mayor en cuál es mi rol en la sociedad. Si yo como hombre he tenido pues una función proveedora porque antes, inevitablemente, porque es un sistema heredado del que todos al final también somos hijas e hijos, tenía esa responsabilidad de formarme, de salir a ganar el dinero o a cultivar la tierra y traerlo a casa, esa herencia cultural hace que hoy por hoy me siga identificando más con ese rol. Esto se suma al edadismo a la hora de incorporarme a nuevos ámbitos, que también me afecta, porque a lo mejor yo, hombre, me quiero reciclar, quiero cambiar, quiero dar un giro, pero ya me veo en una edad tardía para reinventarme según a veces la concepción del mercado. Afortunadamente no todas las empresarias y empresarios tienen esta visión, pero existe. Y si ya yo tengo una resistencia psicológica y me encuentro una resistencia social, pues es que también es más difícil hacer una transición de rol en ocasiones. También por otra parte nos encontramos a una mujer que se sigue sintiendo más identificada con la culpa si abandona el rol de cuidadora. Esto nos lo encontramos muchísimo. Se sienten psicológicamente vulnerables porque parece que si abandono a mi madre, a mi padre o a mi primo, que a lo mejor tiene un problema económico de diversidad funcional y que me necesitan un rol más de cuidado, de proveerle de comida, de cocinar, de ayudarle a limpiar, siento que estoy abandonando a mi familia, y para mí eso es un estigma social. Pero incluso si no me juzga la sociedad, yo me voy a juzgar, porque la lectura que yo hago de mí misma es de no estar a la altura de mis obligaciones en la comunidad, ¿no? Entonces nos encontramos como con esta doble cara de la moneda. Está esa parte más comunitaria, Rebeca, que efectivamente existe y se cuida más por conciencia social, pero también está ese mayor anclaje a cuál es mi rol y a lo que psicológicamente representa para mí y para mi entorno más próximo si decido hacer un cambio, ¿no? No sé si con esto un poco respondemos a tu pregunta, Rebeca, si alguien más quiere plantear algo. Gracias a ti, Rebeca. Pues nada, por mi parte simplemente darle las gracias a todas y a todos, a quien ha venido en representación de empresas, de bibliotecas, ayuntamientos de Paterna del Campo de la Luisiana, que les hemos dado muchísimo la paliza por, se conecta de última hora alguien ya para la despedida, Eulalio, que le hemos dado la paliza también para que nos ayuden a difundir, a llegar, y a personas que vienen en representación individual, ¿no? De sí mismas también, a intentar aprender y enseñar algo el día de hoy, porque sin duda estos son los espacios que también creo que nos hacen mejores como sociedad y que nos ayudan a dar con las claves para seguir aprendiendo, pues en equipo, en definitiva, ¿no? Con una visión más real de lo que necesitamos. Nos comenta Juan Carlos también por aquí que su experiencia como trabajador social en un entorno rural es que viene comprobando que la corresponsabilidad es un hecho manifiesto y cada vez más patente en familias nucleares, sobre todo por parte de las figuras paternas y asimismo
por parte de los propios menores asumiendo sus responsabilidades desde temprana edad. Gracias, Juan Carlos, por darnos esta visión del ámbito rural en particular. Decir que también a veces es una cura de humildad aterrizar en ciertos lugares, porque por ejemplo cuando íbamos a Paterna del campo, a la Peña Flamenca, Adela decía, jo, pues me he dado cuenta de hasta qué punto, por una cuestión ya de supervivencia, cuando tienen mini empresas o tienen que cuidar el huerto y llegan a casa tarde, no les queda otra que conciliar, incluso más que personas que tienen trabajos en grandes ciudades, ¿eh? Que luego Hay también... que ponerle la placa y terminarlo. ¿Te escuchamos, Javier? ¿Sí? No, están terminando, lo van a meter yo ahora, dice. ¿Perdón? Creo que no se ha dado cuenta que tiene el Es que estoy micrófono. en un curso, Barba. Ah, vale, el pobre si no, no se nos ha dado cuenta. Esto pasa, la tecnología tiene esto. Pues nada, simplemente eso, que también hemos aprendido mucho, Juan Carlos, en la línea de lo que dices, de cómo cada vez más esto se está asumiendo en entornos rurales y a todas las edades, afortunadamente, ¿no? Es la otra cara de la moneda y menos mal que cada vez ocupa más espacio esa cara y no la otra. Pues por mi parte, nada más que lo que les decía, agradecer las colaboraciones público-privadas, la atención prestada y esperar que tengamos la oportunidad de volver a colaborar. Decirles que para cualquier aportación que se les quede en el tintero, cualquier duda, pueden visitar la página del área de empleo, las redes sociales de la Fundación Santa María la Real y por supuesto escribirnos por correo si lo desean sin ningún tipo de problema a Yolanda, a mí o al propio área de empleo, que estaremos encantadas de atender las sugerencias y dudas que puedan surgir. Que tengan un muy buen día y una mejor semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.